¿Qué tal a todos y a todas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora y el lugar en donde me estén viendo. Mi nombre es Carlos Arturo Olarte Ramos, soy profesor investigador en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y también docente en el Colegio de Bachilleres de Tabasco en la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco, que se localiza en el sureste de México. Estoy participando en esta exposición de carteles científicos en el 8º Coloquio Internacional sobre Estudios de Hombres y las Masculinidades. Para mí es un placer estar compartiendo un producto de investigación que emerge de una investigación realizada durante el 2020-2021 en el contexto de la pandemia por COVID-19. Me voy a presentar, lo voy a presentar y bueno, espero que sea de mucho agrado y estaré al pendiente de cualquier pregunta que manden al correo electrónico. El cartel con el cual estoy participando en este evento importante a nivel Latinoamérica lleva por título Prisioneros de la Pandemia, Varones, Emociones y Relaciones Interpersonales, que se desprende de la investigación del mismo nombre realizado en la ciudad de Villahermosa. Nosotros formamos un equipo de trabajo integrado por 5 personas. Su servidor Carlos Olarte fue el responsable técnico de este proyecto y nos enfocamos a trabajar con varones que viven en la periferia de la ciudad de Villahermosa, considerando el contexto de pandemia. Por eso llamamos prisionero de la pandemia, explorando las cuestiones emocionales y relaciones interpersonales establecidas durante lo que se llamó la cuarentena y lo que se estableció después de salir a las calles. De entrada, estamos partiendo con esta idea que pues la pandemia por COVID-19 pues rompió con ciertas estructuras y dinámicas poblacionales. Es decir, el hecho de estar enmarcados en una crisis sanitaria generó que tomáramos muchas medidas de precaución y sobre todo se infundió el miedo y el temor del contagio. Por lo mismo, se establecieron ciertas medidas para protegernos ante esta pandemia. Lo básico era llevar cubrebocas, utilizar el gel antibacterial, lavarse constantemente las manos y sobre todo evitar salir al exterior, obviamente para pues evitar en la medida posible el contagio. Nosotros como investigadores lo que buscamos fue trabajar directamente con los varones porque consideramos que ese sector poblacional, si bien es cierto, está catalogado como un sector que practica violencia, finalmente no nos enfocamos a trabajar con ellos más allá de la violencia. Es decir, nos enfocamos a trabajar con cuestiones emocionales, la emoción, las experiencias vividas en este confinamiento y sobre todo enmarcado en el temor de una pandemia. Por lo mismo, estamos considerando la exploración de las emociones vividas por los varones en el contexto de pandemia y lo estamos relacionando con las prescripciones sociales de género debido a que estamos pues trabajando con varones. Entonces, nos enfocamos a explorar estas vivencias en 2 colonias de la ciudad de Villahermosa que están o que forman parte de la zona de marginación de la ciudad. En este caso, las colonias son Gaviota Sur y Casablanca 2. Ambas colonias se localizan después de la periferia. Considerando que la ciudad de Villahermosa es una ciudad grande, es una capital, la ciudad capital del estado de Tabasco, la periferia que rodea la mayor parte de la población, bueno, todo lo que está después de la periferia, el 90% aproximadamente de estos asentamientos son irregulares, por lo tanto son considerados zonas de marginación. La característica de las zonas de marginación es que como son zonas con asentamientos irregulares, carecen de servicios públicos. También hay una limitación en cuanto al desarrollo humano porque, bueno, hay la sombra del desempleo, el subempleo, hay actos de violencia, actos de narcomenudeo, prácticas interpersonales de poco salud comunitaria y de alguna manera es un ambiente poco propicio para el desarrollo social. Entonces, considerando que la característica de marginación de la periferia adicional a lo que es el temor
o esta angustia, desesperación provocado por una pandemia y sobre todo por esta emoción encerrada cuando estamos en una cuarentena, todos esos elementos convierten vulnerables a la población y específicamente a los varones porque, bueno, rompen con esta estructura de formación o de socialización como varones porque, pues recordemos que por prescripción social, los varones son socializados para producir, para trabajar fuera de casa y sobre todo para demostrar masculinidad u hombría en el exterior. Al estar encerrados o al estar obligados en una cuestión por pandemia, básicamente, bueno, se acercan a actividades domésticas o se acercan a una cotidianidad que les es ajeno, porque si bien es cierto, viven en el espacio, tienen que salir para buscar el sostenimiento diario. Entonces, considerando este encierro, que fue una medida tomada por el gobierno federal en México para aminorar el nivel de contagio, bueno, se adiciona un elemento más que es un elemento natural, porque ambas zonas, en este caso Gaviota Sur y Casablanca 2, están localizadas en zonas bajas y en temporada de lluvia, en específicamente septiembre y octubre, como llueve demasiado, son zonas inundables. Entonces, al momento de caer la lluvia y como fue intenso y considerando que en el 2020 pasó la tormenta ETA, generó mucho problema de inundación. Entonces, teniendo por un lado pandemia, por otro lado inundación y la característica de la marginación de la zona, bueno, fueron tres elementos que de alguna manera detonaron situaciones complicadas en el diario vivir de los varones. Entonces tenemos en este caso que ese fue el interés como investigadores de explorar básicamente la vivencia emocional de esos sujetos en este contexto de pandemia, de marginación y de inundación. Y para ello consideramos tres categorías. Una categoría de violencia, otra categoría de emociones y otra categoría de masculinidad. En tres escenarios. El escenario familiar, el escenario laboral y el escenario comunitario en tres momentos. Lo que ellos vivían antes de la pandemia, durante la pandemia, específicamente la cuarentena, y durante la pandemia, pero en esto después de la pandemia, que en México fue un sistema de semaforización a partir de la cantidad de contagio en las ciudades. Es decir, una vez que pasaron los meses de encierro completo, bueno, a partir del 1 de junio se dio la apertura para que la gente saliera a las calles y entonces se dio a partir de un semáforo epidemiológico en donde a partir de la cantidad de contagios de esta población se consideraba rojo, naranja, amarillo o verde, donde lo rojo era una cantidad demasiado alta de contagios y el verde era una cantidad menor de contagios. Por lo tanto, quienes tenían mayor visibilidad para estar en las calles eran aquellas personas que habitaban lugares consideradas con el foco verde. Entonces, estos tres momentos se consideraron para esta investigación. El objetivo básicamente fue interpretar las emociones que los varones han experimentado durante el distanciamiento social y la nueva normalidad a fin de analizar su vinculación con las prescripciones sociales en el contexto de pandemia por la COVID-19. Y para ello, bueno, organizamos, planeamos una investigación de corte cualitativo porque nos permite mayor cercanía con los sujetos que han experimentado el fenómeno en estudio. Específicamente, realizamos una investigación en dos fases. Una primera fase que denominamos diagnóstica y una segunda fase que denominamos intervención. Para la fase diagnóstica, realizamos recorridos en ambas colonias con el objetivo de identificar algunos sujetos que pudieran ser informantes para la investigación, pero además para conocer con mayor cercanía cuál era la dinámica poblacional de esas zonas, considerando obviamente esas características de marginación. Además, se hicieron, obviamente en el recorrido se hizo la observación y una vez que contactamos a los sujetos que pudieran ser claves para ser informantes, bueno, se les citó, nos aceptaron y realizamos entrevistas en profundidad en varios momentos con cada uno de ellos. Procuramos que estas voces fueran de varones estudiantes, de varones trabajadores como empleados, de varones trabajadores como comerciantes independientes y de varones adultos mayores. La intención es conocer el panorama general de los varones respecto a sus emociones
en estos contextos de pandemia, marginación e inundación. Para la primera fase, que fue el diagnóstico, que recorrimos las colonias, hicimos observación y que contactamos a las personas para las entrevistas, bueno, nos dimos cuenta que el temor generalizado de los habitantes era el hecho de contagiarse. Sin embargo, hay un elemento muy importante como prescripción o mandato de la masculinidad. Se sienten fuertes. Los varones, cuando salían de casa, muchos de ellos no utilizaban el cubrebocas, únicamente lo hacían cuando era necesario o se los pedían para entrar en un espacio, sobre todo en un comercio. Entonces, ellos salían a la calle pensando o con esta idea de un poder superior, con esta cuestión religiosa que les podía proteger. Es decir, salían a la calle en nombre de, en este caso, de Dios. Y además tenían mucha fe a los remedios caseros, específicamente con el té, porque tomaban el té como una medida de prevención y de fortalecimiento del sistema inmune, y con esto consideraban que ya no estaban tan en riesgo de contagiarse. Sin embargo, habían otros varones que sí aceptaron sentir miedo, aceptaron sentir angustia por esta cuestión de la pandemia, sobre todo porque tuvieron experiencias con familiares que estuvieron contagiados y que fallecieron. Y esta dolencia de la ausencia, porque efectivamente el familiar fallece, hay una ausencia física, pero no tuvieron la oportunidad de despedirse, ni mucho menos hacer el ritual correspondiente para poder despedir a un sujeto que ya falleció. Además, tuvimos también la experiencia de otros sujetos que desafiaban el riesgo, porque manifestaban que el hecho del gel antibacterial que contiene alcohol, como ayuda a mantener desinfectadas las manos, también lo consideraron para tener desinfectada la garganta, porque ante el primer indicio de dolor de garganta, bueno, tomaban algo de gel para hacer gárgaras y después lo escupían, con esta idea de que el alcohol contenido en el gel pudiera quitarles la bacteria o el virus que pudieran tener en la garganta. Entonces, de alguna manera, se enfrentaban al riesgo porque al salir a la calle, pues estaban de alguna manera expuestos a un contagio. Llama mucho la atención lo siguiente. Como son varones, pues están prácticamente obligados a hacer el sustento de la familia, o por lo menos aquellos que entrevistamos, bueno, las voces de las personas que trabajan de manera independiente en su negocio y las personas que son empleados en negocios, de alguna manera eran cabezas de casa y por lo tanto tenían esta obligación de llevar el sustento económico para la familia. No así aquellas voces de estudiantes que pues como dependen de sus papás, no tenían esta complicación respecto a la cuestión económica, porque sus papás tenían el sustento económico. Entonces, la mayor parte de la complicación estuvo en los adultos, en los varones que trabajaban como empleados o como comerciantes. Los de empleados es porque corrían el riesgo de quedarse sin el empleo debido a que el impacto económico de la pandemia generó mucho cierre de negocios y por lo tanto hubo quien se quedó sin empleo y tuvo que dedicarse a actividades informales para poder generar el recurso económico. En cuanto a aquellas personas que son empleadas en instituciones, pues eran de los afortunados de estar en casa, de trabajar desde casa y mantener su salario íntegro. Incluso disminuyeron sus gastos económicos debido a que no salían de casa. Aquellas personas, sobre todo los adultos mayores que dependen de familiares o dependen, por ejemplo, de alguna pensión o que tienen un negocio pequeño, bueno, me comentaron que tenían cierta complicación respecto al ingreso porque muchos de ellos disminuyeron, pues muchos de esos casos disminuyeron las ventas. Y aunque tenían este apoyo económico por parte del gobierno, dado que en Tabasco se da una pensión a los adultos mayores, dieron a conocer su preocupación por la cuestión económica debido al impacto que tenía la pandemia en la mayor parte de los negocios. Ahora, ¿qué pasaba con aquellas personas, aquellos varones que perdieron su empleo? Muchos de ellos entraron en la desesperación y tomaron sus ahorros para poder solventar los gastos del periodo del encierro, porque estando encerrados, aun cuando se atrevían a salir, bueno, no encontraban muchos clientes para lo que ellos vendían o lo que ellos ofrecían. Entonces tuvieron que tomar sus ahorros para poder subsistir, pero obviamente implicó una disminución en el consumo. Bien, estas entrevistas con este panorama nos dio pauta a la segunda fase, que fue la intervención a través de talleres que tuvieron el objetivo de ser un espacio de desahogo emocional para los varones.
Tenemos que reconocer que ha sido muy complicado que los varones participen en estos talleres porque de entrada aceptan muy poco la ayuda debido a que tienen este pensamiento de que como varones son fuertes y no requieren ayuda adicional. Los pocos varones que llegaron a los talleres, bueno, reflexionaron y aceptaron que habían ciertas situaciones complicadas en casa que generó actos de violencia. Por ejemplo, el hartazgo de estar encerrados en la casa, bueno, provocaba actitudes ya negativas, molestias, gritos, poco empatía y generaba también el consumo de sustancias psicoactivas, en este caso el alcohol y el tabaco. Y esto a su vez, bueno, es un síntoma que generará un problema mayor en la familia. Podemos ver o leer los resultados de este cartel, o que se presenta en este cartel, y bueno, se identificó que el hacinamiento y el encierro contribuyeron a que se incrementaran los índices de violencia familiar y las desigualdades de género. Los hombres han tenido una sobrefrustración pandémica esquematizada como una olla de presión al estar dentro de casa ante la no mitigación de la crisis, lo cual causa desregulaciones y respuestas emocionales desadaptativas que se transforman en comportamientos asociados con el consumo excesivo de alcohol o tabaco y en sí en comportamientos no saludables a partir de estar sometidos a situaciones de estrés y aislamiento. El consumo de sustancias y estimulantes es para aliviar las emociones negativas, por lo que podría existir mayor riesgo de recaídas. ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera era un elemento que explica el comportamiento violento que pudiera presentarse por parte de los varones en la casa. Y bueno, también teniendo encima esta idea de que los varones es un colectivo que violenta, que es un colectivo que prácticamente son los responsables de la violencia intrafamiliar. Como conclusión tenemos que esta pertenencia y resistencia son formas demostrativas de la masculinidad que lleva implícita violencia simbólica hacia los varones, porque al quedarse en medio de situaciones de emergencia representa un alto riesgo para los sujetos. Ello evidencia la necesidad de realizar intervenciones psicosociales para encauzar hacia el cuidado de la salud. En definitiva, los varones, ciertamente socializados como sujetos con poder, sujetos en donde se tiene el pensamiento de que el cuerpo no se enferma, se deben aceptar, tenemos que aceptarnos o resignificarnos como varones de que somos seres o sujetos vulnerables, vulnerables ante una pandemia, vulnerables a estados de marginación, vulnerables a situaciones de inundación. Entonces, si somos vulnerables, creo que podemos reconocer que requerimos ayuda y sobre todo cuando se trata de la salud emocional. Ustedes pueden observar al final del cartel las referencias bibliográficas. Entonces, agradezco infinitamente esta apertura, este espacio y el tiempo que me hayan tenido destinado para poder escucharme y quedo a sus órdenes en el correo electrónico olarte4@hotmail.com para que ustedes puedan emitir cualquier pregunta, cualquier comentario y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier situación que implique esta investigación. Agradezco infinitamente el espacio, cuídense mucho, hasta pronto.